Penal. El día de hoy nos corresponde precisamente abordar esta parte de la materia penal que es el juicio de amparo. Como ustedes saben, este juicio de amparo, a diferencia de los recursos, pues es un juicio constitucional en el cual se van a analizar precisamente que los actos, las omisiones o las resoluciones de la materia penal en todo el procedimiento pues sean revisados por un juez de distrito o un tribunal colegiado de circuito en el que van a constatar que su acto esté acorde con los preceptos constitucionales y que como hoy sabemos no solamente en que estén acordes con la Constitución, sino precisamente con los tratados internacionales y como yo les he explicado en otras clases, pues que estos actos también estén acordes tanto con la jurisprudencia local emitida por la Suprema Corte a través de sus salas, de sus plenos de circuito, de sus tribunales colegiados y o también en el tema de la jurisprudencia de los organismos internacionales. Recordemos brevemente que el 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece precisamente el reconocimiento y la obligatoriedad de tanto los tratados internacionales como la jurisprudencia que se emite al momento de la interpretación de estos. Como sabemos, México es parte de la Organización de Estados Americanos, firmó y ratificó la Convención Americana de Derechos Humanos, que como bien saben, desarrolla o crea dos organismos internacionales que son la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nosotros como país tenemos hasta este momento 9 casos en contra de nuestro país, emitidos por esta Corte Interamericana y donde ha sido sancionado nuestro país. Específicamente, como bien ya lo hemos abordado en otras ocasiones, casos como Rosendo Radilla Pacheco, como Fernández Ortega, Valentina Rosendo Cantú, tenemos García y Flores, entre otros, ha abordado precisamente, sobre todo en García y Flores contra el Estado mexicano, la materia penal, ¿no? Específicamente en contra de nuestro país, de ahí la importancia que nosotros conozcamos estos casos, los analicemos para los efectos de que pues tengamos ese conocimiento respecto de estos parámetros, estas líneas, estos lineamientos que pues se han emitido al respecto, ¿no? Es bien interesante ver cómo un organismo internacional pues toma precisamente nuestro país, nuestro sistema jurídico en hechos lamentables, el de García y Flores, como ustedes ya bien saben, un caso donde dos personas ecologistas en actividad pues fueron detenidos ilegalmente, no fueron puestos a disposición inmediatamente ante autoridad competente, independientemente de las pruebas ilícitas que se llevaron a cabo, todo este desarrollo jurisprudencial que aborda la prueba ilícita o el fruto del árbol envenenado, como lo conozcamos, y que pues eso definitivamente trae efectos corruptivos dentro del proceso que traerá como consecuencia la nulidad y que pues por lo tanto al no haber pruebas plenas que acreditaran los hechos que se le estaban imputando, pues bueno, en su momento pues ya la Corte se ha pronunciado al respecto para la inocencia de estas personas. ¿Por qué abordo esto inicialmente al hablar sobre el amparo penal? Pues considero yo que es muy importante porque hoy día es muy común y es sobre todo obligatorio para las autoridades en el ámbito de sus competencias pues tocar, analizar y tomar en consideración todos los conceptos de violación que sean vertidos, sobre todo si se cita algún tratado internacional o alguna jurisprudencia de estos organismos internacionales. Es totalmente obligatorio para ellos pues tomarlo en consideración, llevarlo a cabo como un desarrollo argumentativo. Recuerden ustedes que en materia de amparo en general pues las autoridades tienen la obligación de dos premisas bien importantes. La primera, resolver en congruencia, ¿sí? ¿Qué es esto? Pues que se resuelva conforme a el acto reclamado, la resolución y lo que se está pidiendo en ese amparo, ¿no? Que sea congruente
la litis planteada con lo que se está resolviendo. Y por el otro lado, la exhaustividad, que no es otra cosa que pues que realmente se motive, se fundamente adecuadamente y de manera suficiente, porque recordemos que argumentar es tratar de convencer a quien corresponda, en este caso pues el juez de distrito o el tribunal colegiado de circuito, pues tenga esa obligación de convencernos, pero con motivos y fundamentos que sean adecuados, suficientes. En ese sentido, como estaba estableciendo, la materia hoy de amparo, pues es una realidad que ya trae estos alcances del derecho internacional de los derechos humanos como una obligación, como estaba estableciendo. Entonces es importante que nosotros al momento de plantear nuestros conceptos de violación, pues nosotros abordemos precisamente ya no solo la Constitución, ya no solo los preceptos legales correspondientes, sino también los tratados internacionales que son aplicables al caso y que en determinado momento pues son obligatorios para que se pronuncie precisamente el órgano constitucional, el órgano pues de amparo, ¿no? En ese sentido, pues nosotros señalando ese respaldo argumentativo y además con casos que son obligatorios para la autoridad, pues creo que nosotros pudiésemos cumplir con esta parte argumentativa y pues si se plantea todo esto, pues hay muchas posibilidades de que nosotros pues obtengamos éxito en nuestras pretensiones en esa demanda de amparo. Aquí recordemos hay una división entre jurisdicción ordinaria y constitucional. La jurisdicción ordinaria pues es precisamente todo lo que van a emitir las autoridades de primera instancia. Esto es un juez de control al momento de definir la situación jurídica a través de un auto de vinculación o no a proceso, el juez de juicio con su sentencia definitiva o desde el momento del auto de apertura a juicio y lo que llegase a emitir el juez de ejecución. En ese sentido, esta es la jurisdicción ordinaria. ¿Qué se resuelve en la jurisdicción ordinaria? Pues precisamente que todo esté acorde con el Código Nacional de Procedimientos Penales y de forma difusa con la Constitución y los tratados internacionales. Ya en el plano constitucional, que sería la justicia o la jurisdicción constitucional, pues ya ahí advertimos cómo estos jueces de distrito y estos tribunales colegiados pues tendrán que hacer un planteamiento precisamente ya de constitucionalidad. En estricto sentido, el amparo penal, como lo conocemos, pues procede en un primer momento contra la orden de aprehensión que sea emitida por un juez de control, contra las órdenes de comparecencia y reaprehensión que de la misma manera puedan ser emitidas ya sea por el juez de control. Si es de comparecencia, pues también la puede emitir el juez de juicio. La determinación de las medidas cautelares, ¿sí? Recuerden que en la audiencia inicial, uno de los debates... Pero no lo interrumpo, maestro. Sí, adelante, por favor. ¿Es reaprehensión y la aprehensión, reaprehensión y qué otra cosa dijo? Comparecencia. Contra las órdenes de comparecencia también procede el amparo, en este caso amparo indirecto, porque es una resolución que no ha pues definido ninguna situación, sino simplemente son cuestiones que están fuera de, pues de una sentencia definitiva que sería para en su momento pues irnos al amparo directo, ¿no? Contra las determinaciones de las medidas cautelares, les decía que en la audiencia inicial pues hay un debate dentro de esta audiencia que es el debate de medidas cautelares y recordemos que ahí precisamente se va a abordar el tema si es un delito de prisión preventiva oficiosa. Algunos jueces tienen el estilo de sí abrir un debate independientemente que sea una imposición de oficio. Algunos otros simplemente para cumplir con el principio de contradicción lo hacen. Algunos otros pues lo dejan muy claro que es pues tiene que ser así. Yo estoy desde mi punto de vista de acuerdo con aquellos que abren un debate de la medida cautelar, porque independientemente de que algunos delitos sean de prisión preventiva oficiosa, recordemos que hay excepciones también a esta regla, aunque sea una cuestión oficiosa, como por ejemplo que esté embarazada la probable responsable, que la persona o el probable responsable esté enfermo, ¿sí? Hay que hacerlo saber, que tenga más de 70 años,
¿no? Por ejemplo, entonces a lo mejor es de prisión preventiva oficiosa, pero definitivamente tienen que realizar este debate, y en este debate el defensor en su momento o en su caso, o de manera oficiosa el fiscal, pues hacerle ver al juez que si bien es de prisión oficiosa, hay una excepción y las circunstancias obviamente probadas a través de datos de prueba pertinentes, suficientes, y que en su conjunto pues sean pertinentes e idóneos, ¿no? Para efectos de poder demostrar esa situación. Si lo llegásemos a demostrar, pues bueno, así sería, ¿no? Desde mi experiencia, cuando tuve la oportunidad de ser fiscal, pues muchos pues, de los detenidos que llevamos ante el juez de control en el debate de la medida cautelar, pues alegaron no estar enfermos, etcétera, o eso, o en la revisión de la medida, en este caso de prisión, ¿no? Y bueno, es también criterio de los jueces pues adoptar esa disposición para efectos de que, pues de cuidar la salud y la integridad física de los detenidos. Entonces también es una posibilidad. Independientemente de ello, la propia resolución de la medida cautelar, pues se puede acudir al amparo indirecto para poder nosotros controvertir su constitucionalidad de la imposición. Lo mismo sucede con el auto de vinculación a proceso. Acuérdense ustedes que en amparo indirecto, la audiencia inicial, pues en materia penal, la audiencia inicial culmina con la vinculación a proceso. Procede el amparo indirecto contra la vinculación a proceso, y recordemos que es una de las excepciones a la regla del principio de definitividad en materia de amparo. Nosotros tenemos la apelación, como lo vimos en la clase inmediata anterior, para los efectos de controvertir las resoluciones que emiten los jueces. Sin embargo, tratándose del auto de vinculación a proceso, ¿sí?, el auto de término es optativo, que yo decida ir a la apelación o ir al amparo indirecto. Y como yo les platicaba o daba mi punto de vista a la clase anterior, les decía de qué va a depender la decisión del abogado para contra la vinculación, apelar o irse al amparo indirecto. Definitivamente considero que es una decisión de litigio estratégico. ¿Qué es esto? Si yo quiero hacer planteamientos de constitucionalidad, porque voy a plantear directo, ¿no? Exactamente, pues me iría al amparo indirecto. Si solamente es un tema de legalidad, porque hubo una mala aplicación del Código Nacional, pues yo apelaría, ¿no? Simplemente para que la sala del Tribunal Superior de Justicia pues advierta esa ilegalidad y pueda ordenarle a su inferior jerárquico, que sería el juez, pues de alguna manera modificar su resolución, o él mismo hacerlo en jurisdicción original, ¿no? Entonces va a depender de esas circunstancias de cada caso para los efectos de que esa decisión pues sea la más adecuada, ¿no? Lo mismo sucede con el auto de apertura a juicio oral. Recuerden ustedes que el auto de vinculación a proceso es una parte que finaliza la audiencia inicial. No obstante, hay una audiencia intermedia posteriormente para los efectos de que ahí termine el trabajo del juez de control. Una vez que es llevada a cabo la audiencia intermedia, viene precisamente el auto de apertura a juicio, y ese auto de apertura a juicio, ese es el último acto procesal del juez de control, y lo remite al juez de juicio para los efectos, como bien sabemos, de llevar a cabo el desahogo de los medios probatorios que en su momento sean valorados, y en su momento para finalizar una sentencia, ya sea condenatoria o absolutoria. ¿Por qué es relevante para el juicio de amparo indirecto el auto de apertura a juicio? Porque precisamente ahí se va a establecer qué es lo que va a pasar a juicio, ¿no? Desde la audiencia intermedia nosotros empezamos a debatir, empezamos a depurar tanto hechos como datos de prueba, ¿no? Y les decía yo en otro momento, pues a veces hay cosas que ya no es necesario ir ante el juez de juicio a debatir, a desgastar al sistema jurisdiccional. Como les decía la vez pasada, a lo mejor es un tema de que ya está demostrado que la persona está privada de la vida porque hay una necrocirugía, porque hubo un levantamiento de cadáver y hay un acta de defunción. Entonces a lo mejor no vale la pena estar discutiendo o estar llevando a cabo un desahogo de testimoniales de peritos pues para esa situación, ¿no? Y concentrarnos precisamente en lo importante. Si la defensa ya tiene precisamente su teoría del caso, pues demostrar esta teoría del caso, ¿no? Que
en su forma genérica sería pues que su cliente es inocente, ¿no? Que no se demuestra plenamente su responsabilidad para el efecto de que se absuelva. Entonces es importante esto porque pues con eso vamos a cumplir con la inmediatez que requiere el sistema penal acusatorio, que ya no sea un proceso retardado, ¿no? Que haya justicia pronta y expedita. Esto es dependiendo los distritos, dependiendo si es del orden local o federal, pues hay estilos, ¿no? Algunos abogados sí llegan a esos acuerdos probatorios, otros definitivamente no aceptan, eh, temiendo a lo mejor que sea una situación de desventaja, pero bueno, yo creo que en la medida en que esto vaya avanzando, en la medida que esto se vaya especializando, pues ya creo que habrá mayor tecnicismo, ¿no? en las audiencias y pues serán más rápidas. Pero bueno, es un tema que se tiene que abordar. Y estas serían las 5 resoluciones que a consideración mía procede el amparo indirecto. Va a haber otras resoluciones, otros actos que sí admiten recurso de apelación, sí, pues tendremos que apelarlos, ¿no? Por principio de definitividad. Si no, y como se los he dicho, el amparo indirecto, así lo dice la Suprema Corte a través de sus jurisprudencias, si no es claro si procede algún recurso ordinario contra algún tipo de acto, omisión o resolución, o este recurso pues es con mayores requisitos o es más tardado y yo así lo demuestro, pues procedería el amparo indirecto, ¿no? Para los efectos de yo ir a ese amparo y como sabemos, solicitar la suspensión del acto reclamado, que aquí también es de estrategia, porque si es contra el auto de vinculación a proceso y la medida cautelar, pues definitivamente tiene que haber una resolución de fondo para efectos de pues que pueda de alguna manera concederme el amparo, pues para que me modifiquen esa medida cautelar, porque a lo mejor fue desproporcionada, que es uno de los principios que mayormente se debaten en este tipo de audiencias, que es la proporcionalidad, ¿no? Yo tengo una teoría, ¿no? muy particular, que por ejemplo en contra de delitos del orden patrimonial, yo considero, desde mi punto de vista muy particular, que es desproporcionado que les impongan prisión preventiva justificada. Acuérdense ustedes que hay 2 tipos de prisión. La prisión preventiva oficiosa, catálogo del 19, ¿sí? Y los establecidos en el Código Nacional, como son el homicidio, como son la violación, el secuestro, prisión preventiva oficiosa. Y la prisión preventiva justificada, cuando hay riesgo de fuga, cuando hay riesgo de que haya un atentado contra las víctimas o los testigos, que se pueda alterar la escena o los indicios, ¿sí? Que no se tenga un arraigo domiciliario, principalmente, dentro del distrito judicial donde se están llevando a cabo las audiencias si se cometió el delito. Entonces creo yo que a veces esta prisión preventiva justificada pues es utilizada, ¿no? Como un medio coercitivo, ¿no? Hasta político, y hay que decirlo. Entonces sí es muy importante que nosotros lo tengamos claro para efectos de que en el debate pues podamos nosotros demostrar que no hay riesgo de fuga, de que no hay ese riesgo de atentado contra víctimas o testigos, y que cualquier otra medida cautelar como son la firma periódica, la garantía económica o hipotecaria, pues hacen las veces. Puede ser, ¿no? Claro, sí. Llegado el caso. Sí, por supuesto. O sea, pero acuérdense, aquí lo importante ahora sí, lo fino de eso es demostrarlo. Si dices, oye, a ver, mi cliente tiene un trabajo en el distrito judicial, tiene su familia, no va a evadir la acción de la justicia, no tiene ninguna intención de no presentarse a las audiencias, por el contrario, pero eso se argumenta, pero se prueba, ¿no? Y me puedes decir, bueno, ¿y cómo lo probamos? Ah, bueno, pues vaya, aparte del recibo de luz, creo yo que hay otros datos de prueba que pueden resultar idóneos para demostrar eso, ¿no? Por ejemplo, una constancia de trabajo que diga el tiempo, una antigüedad que lleva en ese trabajo, el tiempo que lleva residiendo
en la ciudad y en ese trabajo el tiempo que se lleva desempeñando, ¿sí? Si tiene negocios dentro del distrito judicial, pues demostrarlo, ¿no? Con actas precisamente notariadas, para poder demostrar pues que no hay intención de la evasión de justicia, ¿no? Independientemente, acuérdense que en las medidas cautelares no se podría argumentar, vamos a ponerle prisión preventiva justificada porque Oiga, maestro, es alta la pena, ¿no? Eso no podría ser así. Sí. y por ejemplo, en la práctica, en este argumento para defender, ¿no? Y haciendo caso al principio de contradicción, no sé qué tan viable sea que el abogado diga, es más, o sea, le dejo el pasaporte como resguardo. ¿Eso se da en la práctica? Sí, es muy común de hecho, que para esos cuando no se les impone prisión preventiva justificada y se les pone alguna otra, pues dejan a resguardo del órgano jurisdiccional su pasaporte, ¿no? Es muy común, digo, es de criterios, es muy común, es verdad, pero creo que hay otros datos de prueba mayormente idóneos, Más ¿no? contundentes, más... Pues es que, vaya, puedes irte a países y sin necesidad de un pasaporte, ¿no? Para comprar un boleto de avión no necesitas un pasaporte, ¿no? Para algunos o ciertos países. Entonces, no, pero sí necesitas pasaporte, ¿no? Mínimo para salir del país. No en todos. La visa es la que... La visa, Ajá. es la visa la que no te piden, bueno, según yo. En algunos lugares, ¿no? Ajá. Sí, pero no, es la visa la que da el permiso de entrar a algunos países, el pasaporte no. exactamente, entonces creo yo que hay datos de prueba mayormente pertinentes, ¿no? Que pudiesen demostrar tu arraigo domiciliario, ¿no? Por ejemplo, las escuelas de los niños, o sea, demostrar que tú eres el que está proveyendo esos alimentos, que estás proveyendo esa educación, y pues que si tú no estás en la ciudad, pues quién va a proveer esos alimentos, ¿no? Si tienes a tu guardia y custodia menores, eres tutor, hay tantas cosas que va a depender, como todo, de cada caso, ¿no? O sea, aquí hablamos de temas genéricos, lo que normalmente se practica, pero vaya, va a depender de cada caso y el argumento pues que se plantee, ¿no? En ese sentido, también hay ciertos principios, conocemos los principios que rigen el juicio amparo de forma genérica, pero a mi consideración creo que sí hay principios muy específicos del amparo penal. Yo, por ejemplo, considero que es la instancia de parte agraviada, ¿no? Para los efectos de pues que quien se duela de la resolución que se emite por los jueces ordinarios, pues sea el propio procesado, ¿no? Ahora con el amparo en línea, pues es también ya común que tú autorices a un abogado que tenga firma electrónica, que tenga y esté registrado en el sistema de juicio de amparo en línea del Poder Judicial de la Federación, y bueno, ya eso mismo hará las veces, ¿no? Pero creo que sí es bien importante que estas manifestaciones pues sean firmadas por el propio procesado, porque hay algo bien importante en esta materia, que es la bajo protesta de decir verdad. Entonces creo yo que los quejosos sí tienen que ser los quejosos directos. O sea, no desconozco la parte esta que autorizas abogados, pero es dentro de la propia demanda de amparo para esos efectos, ¿no? Entonces lo digo por lo de justamente el amparo en línea, que también pues hay esa posibilidad de que te autoricen, pero bueno, esa es mi recomendación, que siempre sean firmados por ellos, por todas estas formalidades. Recuerden que la bajo protesta de sí verdad, si no la ponen textualmente, muchos jueces de distrito no te la admiten y te hacen requerimientos, ¿no? Para que perfecciones esa situación, ¿no? Pero creo que es importante que nosotros la abordemos. La relatividad de las sentencias, sobre todo porque esta relatividad, pues como sabemos, es precisamente que va a proteger, en caso de concesiones de amparo, pues a quien lo firma, ¿no? Y esto porque en materia penal, poco usado, pero creo yo que debiéramos apostarle más a eso. Pocas veces se hace, por ejemplo, un análisis constitucional del tipo penal por el que te vincularon a proceso. Siempre vas, o eso es lo común,
vas y dices, no, pues el auto de vinculación a proceso no estuvo motivado, no estuvo fundamentado, etcétera. Pero pocas veces se hacen amparos indirectos penales contra normas generales. ¿Qué es esto? Que tú puedas buscar un análisis, plantear un análisis del tipo penal que se te está imponiendo. Yo he llevado a cabo análisis de algunos tipos penales y pues no cumplen muchas de las veces uno de los requisitos que deben de tener los tipos penales, y que estos no sean abiertos, como se le conoce en la teoría, tipos penales en blanco, ¿no? Las normas deben de ser precisamente taxativas y tienen que esas hipótesis normativas tener muy claras y precisas de la conducta que debes de haber cometido para que pueda ser procesado y sentenciado por ese delito. No quedar pues como a la interpretación de qué es lo que realmente tienes que hacer para encuadrar la norma penal, ¿no? Entonces, esa también es una posibilidad a través del amparo indirecto contra normas. En el mismo sentido, a pregunta expresa, ¿se puede hacer planteamientos de inconstitucionalidad del tipo penal en amparo directo? Y la respuesta es sí. No se hace como en el amparo indirecto, como lo conocemos nosotros en amparo contra normas, pero sí en los conceptos de violación que planteas para que resuelva el tribunal colegiado, puedes hacer esos planteamientos y el tribunal estaría obligado en determinado momento a contestar esa inconstitucionalidad o no. ¿Y cuál es la benevolencia o los efectos del amparo contra normas en general y en materia penal más aún? Pues que esas normas, si se declaran inconstitucionales, pues no se pueden aplicar ni en lo presente ni en lo futuro, ¿no? O sea, si se declara inconstitucional, en ese caso pues, se caería la sentencia completa o la vinculación o lo que nosotros estemos impugnando, porque no te pueden aplicar un tipo penal pues que resultó inconstitucional, ¿no? Por la razón que sea. Lo mismo en amparo directo, esa sentencia se cae incompleto. Acuérdense que el 189, si no mal recuerdo, de la ley de amparo, yo le he denominado principio pro amparo, porque ahí establece que los jueces y los magistrados están obligados precisamente de toda la demanda de amparo y de todos los conceptos va a prevalecer los de fondo, ¿sí? Con esto, algunos dicen, pues con eso ya no debiera haber amparos para efectos, ¿no?, que conocemos, sino todo debería de ser de fondo. Digo, ha sido interpretado, algunos jueces lo hacen, algunos otros no. El ideal es que lo hagan, y yo siempre les he dicho, en la forma de pedir está el dar. Si yo le hago planteamientos de inconstitucionalidad, planteamientos donde le estoy planteando cuestiones de fondo, exigirle que me responda de fondo el juez de distrito del tribunal colegiado, y no que analice cuestiones de meras formalidades, ¿no? Porque sobre todo en aquellos casos... ¿Mande? ¿Cómo se llamaba? Es que yo le denomino principio pro amparo, como si fuera el pro persona. ¿Por qué? Porque obliga a que te resuelvan de la forma más favorable. O sea, un amparo para efectos no es favorable. O sea, si se advierte que hay cuestiones que son inconstitucionales como el tipo penal, pues el pronunciamiento debiera ser: el tipo penal es inconstitucional, y luego entonces los efectos es que tumba absolutamente todo el proceso, la resolución, ¿no? Entonces ese es el planteamiento. Finalmente, la suplencia de la queja como principio en amparo penal, porque tiene muchos matices, y esto también es a consideración, ¿no? Si nosotros nos ponemos a buscar jurisprudencia, no hay. Lo que hay es tesis aislada, y entonces no se ha definido. Por eso es importante que lo toquemos y que establezcamos. Va a depender de los argumentos que yo realice para que convenza yo al juez o al tribunal colegiado, ¿no? ¿Por qué es hoy la suplencia de la queja muy matizada en materia penal, amparo? Porque se supone, ese es mi punto de vista, que no existe ya la suplencia de queja en materia penal. ¿Por qué? Porque la materia penal, y así también lo dice la Constitución, se rige por el principio de contradicción, principio de igualdad de las partes o igualdad de armas. Entonces, el órgano constitucional no puede suplirle la deficiencia a ninguna de las partes, ¿sí? Porque si lo llegase a hacer, entonces se está rompiendo ese principio de contradicción, porque si eso no se dijo en la audiencia, si eso no fue vertido, no fue debatido, no tendría por qué hacer un análisis extraordinario, oficioso, donde le supla la deficiencia de la queja. Es una mera apreciación.
En estricto sentido, la ley de amparo sigue previendo que se regirá la suplencia de la queja aún en materia penal. Eso es lo que dice la ley de amparo, pero hay que ser claros porque esto se está desarrollando, ¿sí? Se está desarrollando y pues hay que hacer esos planteamientos porque no es creo yo, justo en esta igualdad de armas que el órgano jurisdiccional federal venga y supla deficiencias, ¿no? Creo yo que no es por ahí la esencia del sistema penal acusatorio y adversarial. O sea, y lo adversarial es que se defina conforme a los planteamientos, conforme a las pruebas que se plantearon y desahogaron las partes, ¿no? Porque el juez en materia penal es un árbitro. Si el juez advierte que el fiscal no está haciendo técnicamente su trabajo, tiene que suspender la audiencia, sacarlo y mandar a traer otro. Lo mismo con el defensor. Si es un defensor público, mandar a traer otro. Si es uno privado, mandar a traer un público. O sea, eso es así. Estas deficiencias tienen que ser solventadas en la propia audiencia, no posteriormente, pues ya que sea como un acto de defensa. No, pues que no tuvo una defensa técnica ni adecuada, real ni material, porque el abogado no sabía el sistema penal acusatorio y entonces ya en el amparo se pretenda como un acto defensista que se resuelva de fondo diciendo que no tuvo defensa, porque eso tumbaría el caso. Se me hace injusto, eso debió haberlo advertido el juez, el de control del de juicio, ¿no? Entonces es una apreciación para que se tome en consideración, con la muy clara idea de que la ley de amparo sigue estableciendo que se supla la deficiencia, pero bueno, con esos matices que acabo de comentar. Ya principios muy específicos, más específicos aún en el amparo penal, pues tenemos por ejemplo que la promoción del juicio de amparo por comparecencia de cualquier persona, incluso de un menor de edad y ante jueces ordinarios en competencia concurrente y sin formular conceptos de violación, ¿no? Esto, a diferencia de otras materias, hoy puede acudir cualquier persona o representante o familiar de un detenido, por ejemplo, que está siendo torturado o es incomunicado, y presentar un amparo por comparecencia, que es simplemente irle a decir al juez de distrito pues que se está llevando violaciones graves a derechos humanos y pueda actuar en una suspensión plena, ¿no? Definitiva, para proteger a la persona humana. Y el inicio de este proceso en cualquier tiempo contra cualquier ataque a la libertad personal, ¿no? Por ejemplo, en este principio mencionado, pues tengo mi postura, mi opinión. Por ejemplo, hoy día el juzgado de distrito o el Poder Judicial Federal no acepta amparos contra órdenes de aprehensión en fin de semana, porque ellos lo consideran que no es urgente. Entonces yo no comparto eso, o mi opinión es que está mal, porque creo que la privación de la libertad, aunque sea con orden de aprehensión y aunque sea fin de semana, pues es urgente, ¿no? Porque creo que es un delito, es un derecho humano, perdón, que pues requiere una protección inmediata, ¿no? No esperarse a que, pues es que hoy es inhábil, porque hoy es día de asueto, pues no hay protección federal contra esas órdenes de aprehensión, ¿no? Entonces creo que debiese cambiarse esta circular que emitió el Consejo de la Judicatura Federal, para que no sea considerado como urgente, ¿no? Entonces hay que esperarse hasta que sea hábil. Ahora con la contingencia, pues qué les platico, ¿no? Creo que en un test de ponderación adecuado, lo proporcional sería proteger la libertad y libre tránsito frente a formalidades, protegiendo al servidor público de que pues el fin de semana no trabaje, ¿no? Cuando creo que la materia penal, como se rige en genérico, es que todos los días son hábiles, todos los días y las horas son hábiles, ¿no? Entonces, si tenemos temas como las órdenes de aprehensión, que no procede el amparo indirecto, me refiero a que te lo reciban en fin de semana, pues consideraría que es ahí desproporcionado, ¿no? Y algunas jurisprudencias que han ido saliendo
La verdad es que son pocas en este sistema penal, pero bueno, han ido saliendo. Hay algunos temas ahí interesantes. Por ejemplo, el registro 25048, que precisamente habla del sistema de justicia penal acusatorio y oral en contra del auto que ordena la citación del investigado a la audiencia de formulación de la imputación, procede el amparo indirecto. Vean cómo es un tema bien específico, distinto a la orden de comparecencia. O sea, la orden de comparecencia es, hay un acto procesal ante el juez, ya se te mandó una cita, o por el Ministerio Público ya te mandó una cita, no acudiste, entonces procedería una orden de comparecencia, que es precisamente mandar, como si fuera orden de aprehensión, a la policía ministerial para que te presenten. Es como lo conocemos del uso de la fuerza pública, ¿no? Distinto a la cita que te hace llegar el juez de control para que te presentes ante el juez, ante él, para que se te formule imputación. Contra esa citación, ¿sí?, procede el amparo indirecto para que no seas citado, o esa citación está desproporcional o no está motivada, fundamentada o lo que corresponda. Entonces procede el amparo indirecto. ¿Y por qué es importante? Porque acuérdense que la imputación en libertad pues es un acto de molestia. Luego entonces la procedencia del amparo indirecto pues es como si fuera contra la orden de aprehensión misma, porque acuérdense que hay dos formas de conducción de los indiciados a la audiencia o al proceso, que es mediante la citación para imputación en libertad y la orden de aprehensión. Entonces, la lógica es que si procede contra la orden de aprehensión, como lo dice la jurisprudencia esta que cito, procede contra la citación a la audiencia de imputación en libertad. Porque las consecuencias después de una imputación es que se debata medida cautelar, ¿no? Y en ese debate pues todo puede suceder. ¿Qué posteriormente viene eso? Pues una vinculación a proceso, etcétera. Entonces, un acto de molestia que, de conformidad con esta jurisprudencia, pues procede el amparo indirecto. Otro tema importante en el amparo penal, pues que después de la reforma de 2008, la víctima es parte en el proceso, como sabemos. Antes no lo era así. La parte que lo representaba a la víctima pues era el Ministerio Público. Tenías asesor jurídico, pero pues tenía que hacer solo ese auxilio al fiscal o al Ministerio Público, y todo era por su conducto, no se podía aportar pruebas, no se podía argumentar, si no era por conducto del Ministerio Público. Ya con la reforma de 2008, la víctima tiene un papel fundamental en el proceso, al igual que el inculpado, ¿no? Entonces, el amparo penal en temas de víctimas pues se ha ampliado muchísimo. He tenido la oportunidad de promover y de analizar algunos amparos indirectos bien interesantes, donde ya se establece que las notificaciones a la víctima son en su mayoría personales por la trascendencia de las resoluciones, y se le notifica todo, ¿no? Antes le notificabas al Ministerio Público y te olvidabas de la víctima. Hoy es obligación de conformidad con la ley de víctimas que se notifique absolutamente todo, para que tenga la oportunidad también de debatir, tenga la oportunidad también de controvertir en recursos ordinarios o juicio de amparo indirecto las resoluciones, actos o omisiones que le generen pues un perjuicio a sus derechos humanos, ¿no? Entonces, en el tema de las víctimas pues también ha habido ese desarrollo bastante interesante, ¿no? Y así el amparo penal hoy día se vuelve el instrumento constitucional y convencional para los efectos de proteger, respetar y garantizar los derechos humanos, ¿no? Por parte mía, en cuanto al amparo penal, pues sería cuanto. No sé si tienen alguna duda o comentario al respecto.